Hola hermanos en Cristo y María, muy buenos días. Es una alegría para mí estar en este momento con ustedes compartiendo este espacio y hoy tenemos una nueva entrega de la serie que hemos ya empezado, que es acerca de las herejías de la iglesia y cómo esas herejías se están viendo hoy en día nuevamente, todas ellas. Y sin más, entonces vamos a empezar encomendándonos a la María Santísima. Ustedes saben que la Santísima Virgen María es la campeona de todas las herejías. Ella nos ha prometido que a través del rezo del Santo Rosario, si estamos en alguna herejía, saldremos de ella o seremos prevenidos de caer en alguna de las muchas herejías que tristemente pues hoy en día tenemos en el mundo. Bien, entonces encomendaremos a ella saludándola con el Ave María, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La herejía de la cual vamos a hablar hoy es una herejía que está muy presente y sobre todo la he visto mucho a raíz de todo lo que ha sucedido con respecto a la presencia que hubo por muchos años de dos papas en Roma. Bien, entonces esta herejía se llama donatismo, data del siglo IV. Su fundador era un tal Donato, por eso de ahí el nombre donatismo. ¿Quiénes eran los donatistas? Entonces podría decirse que no fue una herejía sino un cisma, pero un cisma pues muchas veces conlleva a herejía o viene cargado de herejía. Entonces en el primer programa que hicimos de esta serie, se los recomiendo si no lo han visto que lo vean, explicamos la diferencia entre cisma, herejía, apostasía, con base en el Código de Derecho Canónico. Pero estos donatistas, aparte de cismáticos, fueron herejes, o sea, doble falta. Exigían y vivían un puritanismo y un rigorismo extremo, de ese puritanismo y de ese rigorismo que hace que se pierda todo sentido de caridad y se caiga en soberbia. Cuando se cae en soberbia, una de las grandes consecuencias, si no la peor consecuencia de la soberbia, es la ceguera. Pierde uno la capacidad de juicio, se nubla la vista espiritual y la persona se vuelve completamente ciega, incapaz de tomar una decisión sensata o de seguir un camino correcto, ¿no? Por culpa de la soberbia. Entonces el puritanismo y rigorismo extremo llevan a soberbia y llevan a la falta de caridad, ¿no? Se trata de siempre buscar un balance en la vida cristiana, porque tampoco se trata como ese otro fenómeno que se ve hoy en día, de que en nombre de la caridad supuestamente todo es permitido, todo está bien, nada es pecado, no se puede decir nada. Incluso pues a nosotros que estamos acá pues haciendo videos, hablando públicamente, muchas veces intentan callarnos diciéndonos no digan nada, solamente recen, no digan nada, no digan no hablen, etcétera. Entonces pues bueno, claramente pues eso es el otro extremo. Y el otro extremo está el puritanismo y rigorismo extremo, como el donatista. Según ellos, la iglesia es solamente compuesta de los justos y los santos. Ellos se creían la única y verdadera iglesia. Eso lo ve uno hoy por doquier, tanto en protestantes como en grupos católicos. Solo nosotros somos la verdadera iglesia. Hoy en día hay un grupo, hay muchos incluso canales en YouTube y grupos parroquiales, etcétera, que se llaman a sí mismos remanente fiel. Nosotros somos del remanente, es que yo soy el remanente, es que nosotros los del remanente, y todos esos grupos así que se sienten que son un único grupo, una única y verdadera iglesia, no hacen más que caer en cisma y en herejía. La Santa Madre Iglesia es universal y todo bautizado es parte de ella, es hijo de la iglesia. Hijos malos, hijos buenos, ovejas negras, ovejas malas, todos, pero es una sola iglesia compuesta por todos los bautizados. Entonces, y la iglesia sabemos que trasciende también, no hay iglesia triunfante, todos los santos del cielo, la iglesia purgante, todas las almas del purgatorio, la iglesia militante, que somos quienes estamos acá en la tierra y que somos bautizados. Entonces mucho cuidado con excluir de la iglesia personas que o piensan distinto o no son de un grupo o de una secta, ¿no? La iglesia es toda. Ahora bien, por supuesto existen excomuniones, existen casos, incluso un pecador, por más pecador que sea, si está bautizado es miembro de la iglesia, solo que pues es un miembro que está enfermo, ¿no? Que está mal, que le hace mal
al cuerpo, ¿no? Como lo explica en Figuras de San Pablo. Según los donatistas, solo ellos eran la iglesia, y la iglesia era solo santos y justos. En el momento en que una persona cometía un pecado mortal, se excomulgaba de la iglesia, ¿no? Y pues eso no es así. Hay ciertos pecados que sí causan que una persona se excomulgue, que sea excomulgada, ¿no? Pero el pecado mortal no es un motivo de excomunión. Más aún, los donatistas negaban la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes que no eran de su grupo. Entonces, si los sacerdotes no pertenecían a ese grupo donatista o a esa secta, hoy en día muchos dicen es que ese sacerdote es del remanente o no es del remanente. Ya ahorita vendrá el momento en el que hable de los donatistas hoy en día. Entonces creen que los sacramentos pierden validez, pero los sacramentos adquieren validez. Bueno, ya ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, con unas ciertas características, ¿no? Negaban la validez del sacramento según el estado moral del ministro que lo administra. Entonces, si un sacerdote está en pecado, según ellos, por ejemplo, cuando confesaba, la absolución no era válida, o cuando consagraba, la consagración no era válida, según este grupo. Obviamente eso está alejado de la realidad. Bien. Y consideraban como falsas las consagraciones hechas por un sacerdote fiel al Papa. Como ellos se excluyeron de la iglesia a sí mismos, diciendo que ellos sí eran la verdadera iglesia, y por supuesto, pues ustedes imaginarán que eso generó entre ellos una cantidad de división, de desorganización, etcétera. Y entonces decían que si un sacerdote era fiel al Papa, las consagraciones que ese sacerdote hacía no son válidas. Entonces, ¿quiénes son con toda esta información? ¿Quiénes son los donatistas hoy en día? Que los hay. Ellos se creían la única y verdadera iglesia. ¿Y cuántos no proclaman hoy en día que ellos son los únicos, que ellos son los verdaderos, que esta es la verdadera iglesia? Como les digo, no solamente, aunque muchas sectas protestantes dicen lo mismo, no solamente protestantes, sino también entre los católicos. Hay un grupo también muy difundido de personas que dicen que la iglesia no es ni la iglesia católica, ni la iglesia protestante, ni la iglesia anglicana, nada, sino que son todos los buenos o todos los miembros fieles a Cristo de todas las denominaciones. Eso tampoco es así. La iglesia es una y es santa, católica, apostólica y romana. Esa es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Esa es la iglesia que tiene como cabeza San Pedro, a quien nuestro Señor Jesucristo le dio las llaves del cielo, y es solo ella. Todos los que están fuera de la iglesia católica están evidentemente en apostasía o en cisma, están fuera, están excomulgados. Ahora, por supuesto, nuestro Señor, juez justo y misericordioso, conoce las razones por las cuales hay personas que estén fuera de su iglesia, pero objetivamente esa es solo una, esta Santa Madre Iglesia Católica, y esa sí es la única y verdadera iglesia de nuestro Señor, y todo lo demás pues ya nuestro Señor en su justicia y misericordia lo juzgará debidamente. Pero dentro de incluso de la misma iglesia católica hay grupos de personas que proclaman que la verdadera iglesia es más allá, que también incluye a un hermano de otra denominación o algo. No nos confundamos con términos ni con conceptos, ¿no? Bien. Y otro comentario que voy a hacer con respecto a esto: dentro a veces, por ejemplo, de la iglesia misma, los que se llaman los de un grupo o de otro dicen no, es que nosotros sí somos, etcétera. Insisto mucho, por ejemplo, en ese movimiento que hay hoy en día que se llaman del remanente y todo esto. Eso no tiene ningún fundamento o ninguna razón de ser. Obviamente el remanente fiel sí es un concepto teológico, bíblico, pero que va mucho más allá de que simplemente un grupo se arrogue o se diga a sí mismo que somos el remanente por unas ciertas características, etcétera, ¿no? Bien, ellos negaban la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes que no eran de su grupo. Hay un grupo especialmente en España hoy en día que se dicen remanente y le ponen esos títulos a esas personas. Yo lo he visto, y también hay un sacerdote por ahí italiano que es parte de ese grupo, y según ellos todo quien no esté con ellos entonces es un hereje, y citan mal citado porque pues evidentemente no conocen nada, y sale un sacerdote también expulsado de su comunidad religiosa a gritos y a patadas a tratar mal a todas las personas que no les hacen caso a lo que ellos digan, y esos son puros donatistas, herejes de hoy en día, los donatistas,
Y ellos se atreven a decirle a las personas que los sacramentos administrados por o los sacerdotes no son válidos, que son solo los de ellos, o solo los sacerdotes que piensan como ellos, etc. Eso es exactamente la herejía donatista que vimos en el siglo IV, pero hoy en día. Ellos niegan la validez del sacramento según el estado moral del ministro, los donatistas. El estado moral del ministro tiene una implicación en la propia alma del ministro, pero no en el sacramento. Si un sacerdote celebra la Sagrada Misa en pecado mortal y comulga estando en pecado mortal, pues está comiendo y bebiendo su propia condenación, pero no afecta, no tiene una implicación en el sacramento, porque los sacramentos son hechos por nuestro Señor Jesucristo, administrados por nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien toma el pan y dice: esto es mi cuerpo. El sacerdote está actuando en persona Christi, en la persona de Cristo. En el momento en el que la Eucaristía empieza, por ejemplo, ahí el sacerdote deja, digamos, de ser él, aunque pues obviamente sigue siendo él en toda su persona, pero es nuestro Señor Jesucristo quien preside el sacramento. Lo mismo cuando se imponen los óleos, lo mismo cuando la absolución en la confesión, la absolución la da nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces pensemos que es nuestro Señor Jesús el que nos da el perdón de los pecados, no el sacerdote. Entonces el estado moral del sacerdote, su estado de gracia, tiene una implicación en él mismo, pero no en la validez del sacramento. Para que un sacramento sea válido, se necesita de que tenga materia, forma, que el ministro sea válidamente ordenado y que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. No es la intención del sacerdote. Uno de los errores en los que caen muchos donatistas hoy en día es tristemente decir: ay, ¿será que ese sacerdote sí tiene la intención de consagrar el pan y el vino? Yo creo que no, se le ve en la cara como que no, entonces esa misa no es válida. No, por favor, ¿cierto? Si es un ministro válidamente ordenado, tiene la materia, tiene la forma y tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, que es consagrar el pan y el vino, o sea, prácticamente es como si la intención la pusiese la Santa Madre Iglesia Católica, que siempre va a tener la intención en la Santa Misa de consagrar, ¿no? Entonces esas condiciones deben estar ahí, necesarias y suficientes para que el sacramento sea válido, y en ninguna de esas que acabo de mencionar, como ustedes ven, está el estado de gracia o el estado del ministro. Y por último, consideran como falsas las consagraciones de los sacerdotes que eran fieles al Papa en ese momento. Ellos consideraban que un sacerdote fiel al Papa no consagraba por estar fiel al Papa. El Papa no tiene nada que ver en la consagración de la Santa Misa. Ustedes analizan, por ejemplo, las plegarias eucarísticas, las oraciones, y cuando se nombra al Papa, primero es para orar por él, y segundo se hace después de que ya ha sucedido la consagración. Una consagración no se puede deshacer o desconsagrar. Si fuese así, no existirían los sacrilegios. Una vez el sacerdote ha consagrado válidamente el pan y el vino, ese pan y vino son el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesús, y no se puede deshacer. Entonces, por más que nombren al Papa hereje, al Papa cismático, al Papa usurpador, un Papa falso, etcétera, lo que quieran, ya el solo hecho de que en ese momento haya sucedido la consagración no deshace la consagración, no invalida la Santa Eucaristía. Y es una terrible herejía hoy en día, y eso es tristísimo, y lo vimos mucho y aún se ve, pero sucedió con mucha más vehemencia hace un par de meses, como algunas personas estaban invitando a otros a no ir a misa porque mencionaban a Bergoglio, con todo lo que implica mencionar a Francisco o a Bergoglio, ¿no? Más allá de la discusión acerca de Francisco en la Santa Misa, decían ellos que le decían a la gente que no fueran a misa porque mencionaban a Francisco. Claro, Francisco es terrible, hemos hablado mucho de él, y su pontificado, la validez de su pontificado está muy débil. O sea, eso realmente no se sabe si realmente es el Papa o no. Pero más allá de eso, no debemos dejar de asistir a la Eucaristía, donde el sacerdote válidamente consagra. Cuando hay una consagración válida, ahí está nuestro Señor. Nuestro Señor él se aguanta y soporta
todo lo que sucede en la Santa Misa, porque mucha gente, muchos, desde el ministro hasta las personas que asisten a la misa, muchos se burlan de él, lo abofetean, lo golpean, lo maltratan. Las liturgias hoy en día, pues obviamente las novus ordo, las liturgias hoy en día maltratan a nuestro Señor, se burlan de él, abusan de él, tristemente. ¿Cuántas cosas no ve uno hoy en día, tanto en persona como en las redes sociales, acerca del maltrato y el abuso que hay hacia la Eucaristía, hacia nuestro Señor presente en la Eucaristía? Pero con todo ello, aun cuando esto sucede, cuando el sacerdote hace y celebra el rito correctamente, la consagración sucede, nuestro Señor baja, así como Él subió al Calvario aguantándose insultos, escupitajos, cachetadas. Nosotros estamos invitados a ser como la Madre Santísima, la Virgen María, que no prestaba atención a esos insultos, sino que ella sí estaba ahí con su Hijo, acompañándole y adorándole en la cruz. Nosotros tenemos que hacer como nos enseña Santa Teresa de Jesús, la doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila. Donde todo está desorden, donde todo es caos, nosotros estamos llamados a poner justamente ese orden, a que con nuestra vida intentemos poner eso que falta. Entonces, si a veces en nuestras parroquias, claro, hay abusos y abusos, ¿no? Hay unos límites que no se pueden cruzar, pero por más que a veces las liturgias sean desordenadas, tengan abusos, lo que sea, con cierto criterio que nosotros debemos tener, porque hay abusos de abusos, como digo, o sea, hay unos límites que no se pueden cruzar, pero nosotros debemos seguir asistiendo a la Santa Misa, alimentándonos de nuestro Señor, adorándole en el Santísimo, porque ahí está el Señor a pesar de todo lo que alrededor está sucediendo, y estamos invitados, nosotros llamados a poner esa solemnidad, por ejemplo, en la Santa Misa. Si todo el mundo está en aplauso y en desorden, yo estoy en recogimiento, en oración, en adoración, etcétera. Yo pongo lo que falta a la solemnidad, yo trato de reparar, etcétera. Bueno, tomo una actitud cristiana, pero ahí sigue estando el Señor, siempre y cuando la consagración se haga debidamente y el sacramento se lleve a cabo debidamente, y no porque mencionen a un papa o al otro, la misa se va a hacer válida o inválida. Hay unos criterios por los cuales la misa sí es válida o inválida, pero mencionar a un papa o al otro no es uno de ellos. No lo es, eso teológicamente no es. Entonces, esto es para que quienes tristemente han caído en ese engaño de que porque mencionan que porque dicen Francisco en la misa, entonces ya no hay que ir a esas misas. Y cuántas personas no he leído yo en internet que han dejado de ir a misa por esto. Terrible. Imagínense qué excusa le van a dar a nuestro Señor, que nuestro Señor les va a decir: yo sigo siendo Dios, sigo bajando al altar para alimentarles a ustedes y ustedes me desprecian. Entonces, bueno, tristemente los donatistas han hecho mucho daño hoy en día. Hay un grupo muy fuerte de donatistas hoy en día entre nosotros, pero que sea la Santísima Virgen María quien nos saque de esa herejía si hemos estado en ella, o no nos permita nunca caer en ella si estamos al margen. Bien, nos encomendamos entonces a María, saludándola, diciéndole: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Muchas gracias, hermanos, por su atención a este programa, y quedamos en el corazón inmaculado de María, Sagrado Corazón de Jesús. Hasta pronto.